Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Izquierda Podcast. Hoy vamos directo al grano. Desde el 6 de abril se están viralizando reclamos de trabajadores de comidas rápidas que denuncian que grandes empresas como son McDonald's, Burger King, Wendy's, Mostaza redujeron los salarios con la excusa de la cuarentena bajando hasta el 50%. Esto lo que significa es que hay pibas que trabajan en McDonald's, en Burger, que han cobrado 3.000 pesos, 3.500 pesos la quincena. En una situación de crisis que se agrava cada vez más, este reclamo se hace muy fuerte. Y queremos pensar un poco, reflexionar, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Lo primero que tenemos para decir es, no es casualidad donde empieza a golpear esta crisis. No es casualidad donde empiezan estos ataques de las patronales. Estos sectores son sectores de la juventud que están más precarizados. Esto quiere decir que han perdido más y más derechos laborales a lo largo de los últimos años. Entonces, estas grandes empresas de servicio rápido, que tienen nombre y apellido, como son Alsea, como es De Gaza, como es Arcos Dorados, han hecho un acuerdo entre las patronales para realizar este ataque sobre los trabajadores, descargando sus pensiones y demás. Hoy, desde esta semana, vienen haciendo que estos chicos vayan a trabajar en muchos casos sin las condiciones de sanidad e higiene que se requieren. La idea hoy es poder analizar cuál es el fenómeno que hay detrás de todo esto, qué son estas empresas, de dónde vienen, cuáles son sus ganancias y qué es lo que hay detrás cuando el gerente de una franquicia le manda un mensaje a sus empleados y le dice no recaudamos lo suficiente y por eso te vamos a pagar menos de la mitad del sueldo que te corresponde. Hoy, en Izquierda Podcast, el caso de las grandes empresas de servicios rápidos. Así que bueno, estamos acá comenzando con mi compañera, como siempre, Mani Rueda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar yo quería mandarle todo el apoyo y toda la solidaridad a los trabajadores del Hospital Belgrano en San Martín, que hoy están dando pelea contra la desidia del Estado, contra la desidia de las autoridades del hospital por los múltiples casos de contagio del personal de salud. Y bueno, están peleando para tener insumos de higiene, condiciones dignas para trabajar, testeos masivos y ver qué se puede hacer para salir de esta situación sin tantos contagiados, es decir, sin más contagiados. Bárbaro, le mandamos también un abrazo grande al compañero Fede, que está muy al frente de la pelea. Y bueno, y sin más vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestro columnista Fer Bialuski, de vuelta con información y investigación exclusiva. Hola, buen día, ¿cómo andan, chicos? Sí, la verdad que es que ante esta situación en la cual las distintas patronales de las empresas de servicio de comidas rápidas, como es McDonald's, como también es Starbucks, como es Wendy's, KFC, decidimos un poco intentar profundizar a ver si había alguna justificación en principio, por un lado económica, financiera, para poder avanzar en un 50% de reducción del salario en algunos casos. Así que decidimos un poco investigar todo eso y bueno, dar alguna de las respuestas. Bueno, contanos entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estas grandes empresas de comida rápida? ¿Cuánta guita se llevan? ¿Cuánta guita se llevan? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que me parece que voy a resaltar como concepto es que de 2018 a 2019 todas las empresas tuvieron ganancias. ¿Sí? Y crecieron en sus ganancias con respecto al año anterior. ¿Sí? Tanto McDonald's como Wendy's, como KFC, como Starbucks ganaron. Hay una cosa que es increíble,
que hay un ranking muy famoso sobre las 500 empresas de mayor valor en todo el mundo. Si quieren les puedo decir en qué ubicación se encuentran algunas de estas empresas como para contrastar esto de esta manera, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto capaz puede llegar a sorprenderles, pero Starbucks es la primera de todas estas que viene mencionando, que está en el puesto número 28. O sea, de todas las empresas de todo el mundo, o sea, Europa, Asia, América Latina, todo, Starbucks es la número 28 de mayor valor. La segunda que aparece en el ranking entre las que estamos hablando es McDonald's, que está 36. KFC, por ejemplo, que le pertenece a Yum Brands, está 104 y Burger 494. O sea, estamos hablando de que la gran mayoría de estas empresas están dentro de las 500 con mayor valor. O sea, tomando eso, en principio, no habría mucha explicación científica de por qué habría que recortar, suspender o despedir. Ok, no, aparte se empieza a mostrar un fenómeno alrededor de esto que es sobre todas las ganancias que generan estas multinacionales, aparece una cadena patronal alrededor del mundo, que es como repiten estas fórmulas que son estas empresas que nombrábamos al principio, Alsea, Degasa, Arcos Dorados, que son como una especie de repetidoras gastronómicas de las mismas franquicias y que llevan a cabo una explotación directa sobre la explotación indirecta de McDonald's, que también se lleva la ganancia sobre el trabajo ajeno. Sí, completamente. Por eso, un poco para poder recabar toda la información en relación a las ganancias, nos metimos en algunos de los registros contables que son públicos, los digo desde ahora, para poder ver, bueno, cuánta efectivamente es la ganancia que tienen año a año todas estas empresas. Tomando como ejemplo McDonald's, por ejemplo, tuvo en 2019 una facturación total de 21.000 millones de dólares, ¿sí? De esa facturación total, el beneficio neto, o sea, lo que específicamente que les quedó como ganancia, es de 6.025 millones, que fue un 2% más con respecto a 2018. Acá hace falta hacer una aclaración porque me dirán, bueno, pero tuvo 21.000 millones de facturación total y solo les quedó 6.000 en relación de beneficio. Bueno, la realidad es que la mayor parte de ese dinero es invertido sobre todo en cuestiones específicas de la empresa o en cuestiones específicas de los locales, de la infraestructura, para poder derrotar a la competencia, ¿sí? No es que la parte que falta de lo que significaría el beneficio está yendo a los trabajadores, está yendo a mejorar las condiciones, sino que, por ejemplo, McDonald's en el último año específicamente, y en los últimos años también, viene incorporando una clave para hacer automático todo lo que tiene que ver con los pedidos. Es decir que en vez de lo clásico de ir hacia la persona que te va a atender, realizar tu pedido, se hace todo de manera automática. En eso, por ejemplo, invirtió McDonald's una parte de lo que venía de su facturación. Pero bueno, para seguir con los casos, Starbucks también tuvo 26.000 millones de facturación, un poco más que McDonald's, por eso también está adelante en el ranking. Los ingresos el beneficio neto fue 7% más que en 2018. KFC también, otros 26.000. En Burger, por ejemplo, entre 2 meses específicos, para hacerlo también así más concreto, entre enero y marzo de 2019 le quedó de beneficio neto 246 millones, solamente en 2 meses. Wendy's también, crecieron hasta un 7% el beneficio neto de 2019 con respecto a 2018. Entonces, todas esas empresas que además tienen como más de 30.000 locales cada una, estamos hablando de que no hay ningún tipo de justificación desde el punto de vista económico o financiero para decir estamos en crisis, no podemos pagar. Bueno, exactamente. Como cuenta Fer, no quedan dudas de que no hay tal crisis en estas empresas, sino que todo lo contrario, amasan fortunas, obviamente a costa de la explotación de los trabajadores y la precarización. Todos podemos conocer a alguien que trabajó en ese lugar, una olvidable experiencia, porque estas cadenas de comidas rápidas son la principal salida laboral de la juventud. Suelen ser en muchos casos el primer laburo que uno tiene.
De hecho, en McDonald's, Burger, Mostaza, Starbucks, Wendy's y KFC emplean 25.000 personas en todo el país y en su mayoría jóvenes. McDonald's específicamente, el 80% son jóvenes entre 16 y 24 años. A mí me parece muy interesante traer un concepto que es el concepto de McJob, que fue usado por primera vez en 1989 por un sociólogo en el diario Washington Post y luego se incorporó al diccionario Oxford, que significa trabajo poco estimulante y mal pago con pocas perspectivas y creado especialmente durante la expansión del sector de servicios. Bueno, creo que es muy claro de qué se trata el trabajo precario. Tiene que ver con altas jornadas de trabajo, con ritmos de tareas altísimos por la demanda recibida, horarios rotativos, contratos temporales, falta de elementos de protección y también falta de capacitación. Y bueno, esto tiene como consecuencia accidentes laborales como quemaduras y demás cosas. Sí, la verdad que hay una larga historia en este caso en relación a los conflictos que han tenido estas empresas a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Latinoamérica. Estuvimos investigando un poco con todo el equipo de producción que aumentó en este caso. Estuvimos investigando un poco para ver de qué manera se estuvieron manejando todas estas empresas a lo largo del tiempo y para de alguna manera intentar demostrar que no es algo casual lo que está pasando ahora. Entonces, por ejemplo, encontramos en Dublín, en 1979, los trabajadores ya estaban reclamando por mejora de salario. La cuestión de la mejora de salario es uno de los reclamos más generales y de los que más se encuentran cuando uno empieza a investigar sobre problemas con McDonald's, problemas con Burger, algo que está pasando en Wendy's. Bueno, siempre uno con lo primero que se encuentra es con un reclamo, una mejora de salario. Y estamos hablando de Dublín, en Irlanda, en 1979, para poner un poco en perspectiva de qué historia estamos hablando. Para ir un poco más a la actualidad, en Italia, en el 2000, por ejemplo, sucedió algo insólito, que era que no había un convenio colectivo de trabajo, por ejemplo. Los trabajadores están exigiendo que efectivamente se firme y el patrón en ese momento, el señor McDonald's de ese momento de Italia, les dijo, bueno, yo le firmo el convenio, pero para eso tienen que retirarme todas las demandas individuales judiciales que ya estaban presentadas. Es decir, no te voy a dar nada de lo que me estabas pidiendo si yo te doy lo del convenio colectivo de trabajo. Como ejemplo, por otro lado, hay, más allá de los conflictos específicos, siempre estas empresas se han caracterizado por estar dentro de esta lógica de irracionalidad que charlamos un poco también en el podcast pasado, del capitalismo y de qué manera se maneja en relación a la naturaleza. Y por ejemplo encontramos que en 2018 en Estados Unidos hubo más de 15 estados en los cuales había personas que estuvieron intoxicadas por ensaladas que venían de McDonald's. ¿Sí? Se hizo toda una investigación al respecto, hay mucha información y se concluyó que bueno, todas esas personas habían contraído algo que provenía de las ensaladas de McDonald's. Y después, bueno, para traerlo un poco a la actualidad, es decir, qué conflictos han generado hoy con el coronavirus y bueno, también las explicaciones que dan desde las empresas. En España sucedió algo tremendo, específicamente con Burger King, por ejemplo, que cerró momentáneamente la mayoría de los locales, dejando a 14.000 empleados en suspenso. Ahí en España sucede algo específico, dado que tienen las patronales un elemento para poder basarse, digamos, en el cual se pueden apoyar, que tiene que ver con el expediente de regulación temporal del empleo, en el cual básicamente Burger dice, bueno, yo por X de razón no voy a seguir abriendo, no voy a seguir produciendo, digamos, y por eso yo puedo dejar a 14.000 empleados sin goce de sueldo y completamente suspendidos. Es decir, hoy hay 14.000 jóvenes, en su mayoría en España, sin saber que van a poder hacer sus vidas y les van a pagar en algún momento, si van a continuar una vez que Burger, cuando quiera hacerlo, vuelva a abrir. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos más importantes que estuvimos viendo a lo largo del mundo sobre, bueno, cómo se manejan estas empresas. Bueno, sí, es parte de lo mismo de lo que viene sucediendo también en nuestro país, donde hay un montón de jóvenes que empiezan a ver
incluso en riesgo sus puestos de trabajo, y se empieza a plantear una problemática mucho mayor que es incluso sobre la salud. Esta idea de que estás tan precarizado y en condiciones tan adversas que tenés que jugarte la vida para ir a trabajar, como es ahora con el coronavirus, y también imagino que no es el único caso en este tipo de empresas como McDonald's. No, de hecho, quería agregar un dato más que tenía que ver con Perú, porque bueno, lo de McDonald's, por esta cuestión, para aclarar también en relación a las franquicias, porque siempre se dice, bueno, tenés McDonald's por un lado, las franquicias por el otro. Arcos Dorados es en Latinoamérica la franquicia más importante de McDonald's, es la única de hecho. Y por ejemplo en Perú, 2 trabajadores murieron electrocutados por cables sueltos, y lo primero que decidió hacer la empresa en ese momento, en principio, fue no dejar entrar ni a bomberos ni a los funcionarios municipales de ese lugar. Y después de presión y todo lo que sucedió, se generó realmente una cuestión nacional en Perú en ese momento. Tuvieron que cerrar todos los locales por 2 días a modo de duelo. Pero bueno, efectivamente, para entrar dentro de Latinoamérica, Argentina no es excepción de esto. Y bueno, por ejemplo, acá hemos visto de manera muy concreta en Burger King. Estuvimos charlando con algunos de los trabajadores que actualmente están allí. Nos contaban la verdad que una situación verdaderamente desesperante y realmente tremenda, que por ejemplo tenía que ver con que, bueno, empezó la cuarentena y así sin más despidieron a 3 laburantes que estaban haciendo sus primeros pasos, estaban en el periodo de prueba, pero lo despidieron específicamente por la cuestión del coronavirus. Por otro lado, bueno, ellos les pagan cada determinadas quincenas, depende del arreglo que se tenga, pero bueno, a ellos les pagan por quincena. Y el mínimo que uno puede cobrar en relación a la quincena es 24 horas y a ellos solo le pagaron por 19 horas. Bueno, Fede lo mencionaba un poco, o sea, algunos cobraron 3.000 pesos nada más. No se puede vivir, pero de ninguna manera con 3.000 pesos. No se puede vivir con 10.000, mucho menos se puede vivir con 3.000. Otra situación, les recortaban el presentismo, alegando licencias o excusas que no tienen nada que ver con lo que estaba sucediendo, les recortaban el presentismo. Y después, bueno, otro ejemplo. Los querían hacer trabajar sin ninguna de las condiciones de higiene necesarias. Ellos mismos tuvieron que organizarse para poder llevarse guantes, para poder llevarse algo para taparse la boca, ya sea un barbijo o cualquier otro elemento. Entonces, bueno, vemos un poco la irracionalidad en algún punto de estas empresas acá también en Argentina. Bueno, de hecho fue en Twitter esta semana trending topic Mac estafa por a raíz de este conflicto de las rebajas salariales, y a nosotros también nos han llegado muchísimas denuncias respecto a testimonios de diferentes trabajadores de lo que es trabajar en estas tiendas. Por ejemplo, una de las cosas más comunes que sucede es que debido a la multiplicidad de tareas que le dan a un empleado, en determinado momento, si no tienen clientes y no tienen una tarea en específica, le agregan una, como por ejemplo ir a limpiar cualquier parte del local, así sea que fue limpiado hace 2 minutos por otro de los empleados. Y bueno, lo que mencionaba anteriormente de las quemaduras, todo debido a la forma de contratación que tienen estos trabajadores. Y me lo estoy agarrando específicamente con McDonald's, pero quiero que quede claro que se extiende a todas las cadenas de comidas rápidas. Y también es interesante porque todas estas empresas son emblemas del capitalismo y la precarización, y cuando empezó a generalizarse el coronavirus, digamos, a lo largo del mundo, y las empresas tomaron noticia de esta situación, lo que hicieron fue, por ejemplo, McDonald's, cambiar su logo. Lo que hizo fue separar los arcos dorados que conforman la M, haciendo que no se tocan. Lo mismo hizo Starbucks, poniéndole un barbijo al logo de la sirena, digamos. Todo en señal de solidaridad con esta situación y con la pandemia mundial, pero ¿cuál es la contracara de esto? Que por debajo están reventando las conquistas de los trabajadores y todas las condiciones de vida, lo cual demuestra la perversidad del sistema capitalista, me parece, en su máxima expresión. Sí, aparece la hipocresía, aparece la perversión, aparecen ideas que no son reales. El problema con McDonald's y las cadenas de comida rápida, como decía Fer, es en todo el mundo. En ese mismo sentido aparece el problema en Estados Unidos, por ejemplo, donde esta semana hubo decenas de manifestaciones en distintas partes del país, en locales de comida rápida, donde la atención no estaba clara, donde no se pagaban licencias a gente que era grupo de riesgo,
se hicieron todo tipo de protestas creativas en un país donde la mayor parte de la clase trabajadora tiene autos. Hicieron incluso los trabajadores de McDonald's de Estados Unidos y muchos inmigrantes con sus autos bloqueando lo que se llaman los drive-thru en Estados Unidos, que es el automac acá. Bloquearon todas esas entradas con sus autos, que ahora es la única manera de consumir McDonald's aparte del delivery. Y desde ese lugar empezaron a manifestarse. Bueno, acá los trabajadores de McDonald's no se quedan atrás. Sabemos que se están empezando a organizar. Nos han llegado muchísimas denuncias. A mí lo que me gustaría pensar es qué dirán los recibos de las ganancias de todas estas franquicias, de Arcos Dorados, de Alsea, de Degasa, de McDonald's, de Burger King, ya nos lo contó Fer, en contraste con el recibo de sueldo más grande que nos llegó de esta quincena, más alto de McDonald's y Burger King, que nos llegó entre los que nos lo mandaron para que denunciáramos en nuestras redes, que es de 5.022 pesos con 7 centavos. Ese es el más alto que nos llegó. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento cuando hablamos de ganancias? Muy interesante el informe que nos trae Fer, y también para pensar una cuestión estructural del capitalismo en el que estamos inmersos, que tiene más actores además de estas empresas a las que, como decía Mani, ya no le agarramos lo suficiente, pero aparecen el resto de los actores. Aparece el gobierno como una de las patas principales, que uno dice, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo, el gobierno, para garantizar que se paguen las licencias como corresponden? Para que sepan, a los trabajadores les correspondía cobrar todo lo que trabajan. Sin embargo, les querían pagar el mínimo, que eran 24 horas trabajadas, que es muy poca plata, para que lo sepan todos lo que cobran estos chicos, y les terminaron pagando alrededor de 19. O sea, ni siquiera lo que les prometieron, les mintieron. Hablamos del gobierno también como uno de los principales, y ya lo decíamos la otra vez, no queremos más a un Fernández enojado. Queremos ver empresarios en cana cuando no cumplen la ley. Eso es lo que queremos. Lo decimos así. Queremos que haya medidas de verdad. Entonces, si Alsea, Degasa tiene sede en Chile, Latinoamericana, Alsea en México o en España, ahora no recuerdo, o en los dos lugares, Arcos Dorados, que es una multinacional en realidad. Bueno, esa gente queremos que tengan consecuencias cuando atacan hacia los trabajadores. Si no tenés a los pibes en las casas pensando cómo hacer, y los tipos tranquilos. Entonces, vamos a seguir apoyando también todas las medidas de estos jóvenes trabajadores que ya se empiezan a organizar, que no se quedan de brazos cruzados, y también hacer un reclamo y decirlo acá, transmitir la denuncia al gremio de pasteleros, que es una vergüenza absoluta el rol que vienen cumpliendo en toda esta crisis. Salió un comunicado diciendo que estaban muy enojados y que estaban muy preocupados por la situación y que se debía pagar el 100% de los salarios, pero no alcanza. Pasteleros, como la representación colectiva de los trabajadores, como representación colectiva tendría que estar llevando adelante un reclamo durísimo contra estas patronales y acciones reales, paro, movilizaciones, con todos los cuidados, obviamente. Pero lo que está haciendo el gremio en este momento es borrarse y exponer a los trabajadores a que realicen denuncias individuales. Bueno, nosotros queremos ofrecer otra salida también. Invitamos también a que nos escriban en nuestras redes para ponerlos en contacto con compañeros, compañeras que son delegados en sus sedes de Burger King, de McDonald's y otras cadenas de comida rápida. Contáctense con nosotros y seguimos adelante planteando esta pelea y en pleno apoyo a todas las decisiones, medidas, sean virtuales o como sean, de las y los trabajadores de comida rápida. Bueno, y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? Mascaba, Federico Winocur, para tener todas las novedades, y por supuesto Izquierda Podcast. No dejen de seguirnos y escucharnos, que esto sigue y vamos a tener muchísimos episodios más. Le queremos agradecer a Fer por estar nuevamente con nosotros y traernos toda esta información, y a todo el equipo que sabemos que estuvo trabajando por detrás para poder traer este nuevo episodio de Izquierda Podcast.